partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días. Aquí estamos, de regreso estoy con ustedes. De verdad que tuve que tomarme una semana para ocuparme de asuntos personales, porque parece mentira que con eso de que uno está jubilado, resulta que al final uno nunca tiene vacaciones, ni tiene pausas, y se dedica a muchas cosas que quería hacer antes, que no había podido hacer, haberle dedicado tiempo. En el caso mío, no solo este programa, sino también mi trabajo con la Alianza Nacional Constituyente Originaria, y así se va pasando el tiempo y las cosas se van posponiendo. Y les digo esto porque pensarán, bueno, ¿y cómo se van a tener vacaciones en la jubilación? Parece una redundancia, ¿verdad? Pero no es así. Les digo que me quedaron muchas cosas por arreglar, todavía no terminé, pero bueno, era hora de retomar este programa con ustedes, que me gusta tanto. Y bueno, aquí estamos. Me hizo la suplencia, de verdad, muy bien hecha el doctor Leonardo Pereira. Se lo agradezco enormemente y fue para mí una tranquilidad y para ustedes una oportunidad de tener contacto con él, que es un abogado, un doctor muy reconocido, muy estudioso de Barquisimeto, amigo y luchador también por la vigencia de los derechos. Bueno, vamos a hacer los créditos, como dicen, en la Dirección General tenemos a Menestán, como de costumbre, en la Gerencia de Producción a Willy Arcaya, en la producción a Génesis Rodríguez, en los controles a Gregorio González y yo, que les habla, Blanca Rosa Mármol de León, en la conducción. Tenemos un invitado que ya lo tenemos en conexión, que no le quiero hacer perder tiempo, que es mi querido y apreciado doctor Juan Carlos Apitz, y quiero la entrada y el saludo cordial de bienvenida y además del agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a bordo, doctor Apitz. Gracias, magistrada. Gracias por la oportunidad que me ofrece de contactarme con sus oyentes. Bueno, fíjense, es muy importante para mí y para nosotros que hayas aceptado la invitación por todos los calificativos que tienes para hablar del tema. Y bueno, además de que yo había escogido un punto que me parece importante y creo que a los oyentes también, porque es una sentencia que se produjeron en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Político-Administrativa, que nos han dejado un poco desconcertados, o por decirlo más coloquialmente, con un gusto a poco, porque son unas sentencias que no se comprenden o que plantean como una realidad paralela. Me estoy refiriendo a las sentencias 446 y 447, que por cierto no las he podido ver en la totalidad, sino por pedazos a los cuales he tenido acceso a través de internet. Y esas sentencias están referidas, es de la Sala Político-Administrativa, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y están referidas a unos recursos que se ejercieron contra lo dispuesto por la ONAPRE
en un presunto instructivo que ahí se basan mucho para las afirmaciones que analizaremos con posterioridad. Y fueron introducidos esos recursos por trabajadores activos y jubilados del Ministerio Público, y la Asociación Venezolana de Rectores también presentó un recurso de nulidad con amparo cautelar. Entonces, esas fueron unas sentencias que dieron en el dispositivo una declaración de inadmisibilidad del recurso porque el instructivo no existe y porque no fue acompañado a la acción interpuesta. Sin embargo, en la misma decisión dice que se ha construido una matriz de opinión que ha tenido una repercusión nacional y que eso tiene pues unas consecuencias graves, importantes. Ya analizaremos eso. Entonces, ya de entrada vemos, bueno, ¿existe o ha tenido una matriz de opinión? ¿Hay resonancia? ¿Por qué la hay? Y también vi por allí que hoy hay una protesta de los gremios, sindicatos y jubilados frente a la Fiscalía y afirman que seguirán en las calles hasta que se derogue el instructivo de la UNAPRE, del cual estamos hablando. Entonces, con esta introducción, doctor Api, quería que entráramos a considerar, bueno, estas sentencias que tenemos por delante, el razonamiento ese, entre comillas, que pone de que el instructivo no existe y por eso es inadmisible. Y bueno, vamos a empezar a conversar sobre esto porque es un tema que tiene múltiples aristas. Es su turno, doctor Apis. Se ha consumado un robo. Aquí hubo un atraco a los trabajadores del sector público, a los trabajadores del sector salud y a los docentes de todos sus niveles, primaria, bachillerato y universidad. Hoy estamos en Parque Carabobo, en la sede de la Fiscalía, denunciando este robo. ¿Y cómo se produjo este robo? Bueno, a través de las sentencias que usted ha mencionado. Aquí es importante, para entender fácilmente lo que ha sucedido, ver un poco los antecedentes históricos. Este instructivo, que ahora el Tribunal Supremo de Justicia dice que no existe, yo invito a los oyentes a que abran la página de la Oficina Nacional de Presupuesto, es decir, que se metan en onapre.gov.be y ahí pueden ver el contenido del instructivo. Ese instructivo es de marzo de 2022. ¿Y por qué la ONAPRE emite este instructivo? Bueno, es que este instructivo se emite a partir de la reconversión monetaria de 2018 y además con la excusa de la guerra económica. Nadie sabe qué significa esa expresión de guerra económica. ¿Quién está en guerra contra Venezuela y mucho menos en lo económico? Eso suena más a una excusa por tanta torpeza en las políticas macroeconómicas del gobierno, que no quiere asumir su responsabilidad de sus malas decisiones en materia económica, política y social. Pero bueno, se emite este instructivo que está ahí en la página de la ONAPRE y que invito al público a que revise el contenido de ese instructivo de la ONAPRE. Bueno, se publica el instructivo y se le dice a los trabajadores, a partir de esa reconversión monetaria de 2018, que significó devaluación de la moneda. Cada vez que ustedes escuchen esa expresión, reconversión monetaria, simplemente es que somos víctimas de una devaluación monetaria. Y se nos dice que para consolidar el salario de los trabajadores, se está publicando este instructivo que significa en la práctica la eliminación de unos bonos que perciben los trabajadores, como son los bonos de transporte y alimentación, y la reducción de algunas primas de las que son beneficiarios los trabajadores
particularmente del sector salud y del sector educación, como son la reducción de las primas de antigüedad y profesionalización. Es decir, aquí se dice en este instructivo, de una manera hipócrita, que se está reduciendo esas primas y que se están eliminando unos bonos para fusionarlos con el salario. Y lo que en verdad ha pasado en la práctica con este instructivo, que sí existe, repito, está en la página de la ONAPRE, quienes quieran ver el instructivo, el contenido del instructivo, lo que ha significado es una reducción aproximada del 50% del salario que deben percibir nuestros trabajadores. Por eso he dicho que se ha consumado un robo, un atraco a los trabajadores. Sí. Y ahora el Tribunal Supremo de Justicia se convierte en cómplice de ese robo que se le ha hecho a los trabajadores. Por eso estamos hoy ante la sede de la Fiscalía protestando y reclamando que se nos paguen completos nuestros salarios, tal como lo establece las convenciones colectivas que fueron aprobadas oportunamente con el gobierno nacional. Por cierto, yo quiero indicar que estas convenciones colectivas que se aprobaron se discutieron no con los legítimos representantes de los trabajadores, sino con sindicalistas escogidos a dedo y a capricho del gobierno presidido por Nicolás Maduro. Es decir, se trata de convenciones colectivas que ni siquiera, habiendo sido discutidas y aprobadas con sus sindicalistas, quieren cumplir. Es decir, esas no fueron convenciones colectivas que, digamos, se les obligó a aprobarlas. No, sí que las aprobaron a gusto, a capricho del gobierno de Nicolás Maduro. No se hizo de manera forzada la aprobación de esas convenciones colectivas. En el caso de los universitarios, los sindicalistas que representaron a los trabajadores, a los empleados, a los obreros, a los profesores, no fueron sus legítimos representantes, sino fueron los representantes que el gobierno escogió para la discusión de esa convención colectiva. Entonces, bueno, a partir de marzo de 2022 se eliminan los bonos, transporte, alimentación, se reducen las primas de antigüedad, de profesionalización, es decir, se redujo efectivamente todos los beneficios laborales que veníamos históricamente percibiendo los trabajadores universitarios. Yo quiero aquí, por cierto, leer el artículo 89 de nuestra Constitución, que es vital que todos recordemos para entender este robo que se ha producido a los trabajadores. Dice el artículo 89 de la Constitución Nacional: el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios. Oído con lo que voy a leer ahora porque es muy importante. 1. Sí, señor. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Es decir, es obvio que lo que ha sucedido con este instructivo de la ONAPRE, que repito, existe. Ahí está en la página de la ONAPRE, quienes quieran leer ese instructivo. Ahí está publicado en la página de la ONAPRE. Este instructivo que lo que hace es reinterpretar a gusto de las apetencias del gobierno las convenciones colectivas de los trabajadores, lo que ha hecho es desmejorar ostensiblemente nuestra condición como trabajadores del sector público. Ahí está el artículo 89.1 de la Constitución, que le dice claramente al gobierno: usted está actuando al margen de la Constitución. Se lo dice al gobierno, se lo dice a los que se hacen pasar por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que no lo son. No lo son porque se comportan como guardianes,
se comportan como integrantes de la Guardia de Honor de Nicolás Maduro. Correcto. Lo que hacen es protegerlo y complacerlo. No están ahí para hacer justicia. Si ellos cumplieran la Constitución, han debido decir, ese instructivo es inconstitucional y deben haberlo anulado, lo que no hicieron. ¿Y cómo no lo hicieron? ¿Cómo consumaron el robo a los trabajadores con este instructivo? Bueno, fíjense, vamos a ver un poco los antecedentes históricos de lo que ha sucedido. El 2 de junio de 2022, las distintas universidades nacionales acuden al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad del instructivo de la ONAPRE que le reduce, le aplana los salarios y demás beneficios laborales a los trabajadores del sector educativo y en especial de las universidades nacionales. Eso sucede el 2 de junio de este año. Luego, fíjense, el 14 de julio, la Sala Político-Administrativa emite 2 sentencias admitiendo los recursos de nulidad que se interpusieron en junio. Quiero advertirle al público oyente que esa sentencia que admite el recurso de nulidad está ahí todavía vigente. Porque después, en un extraño giro, en un muy extraño giro, el 11 de agosto se emiten otras sentencias en las que declaran inadmisible el recurso de nulidad que ya había sido admitido. Ojo, correcto, ya había sido admitido. Y dicen que lo declaran inadmisible porque los solicitantes no acompañaron el instructivo. Pero además se permiten decir que no solamente no lo acompañaron, sino que el instructivo no existe. Sí. Y que además, entonces, los multan en sentencia reciente, digamos, que acompaña esta sorprendente decisión de agosto, 11 de agosto de 2022. Entonces, el 3 de septiembre ratifican estas sentencias de inadmisibilidad sobre otros recursos que ya cursaban en la Sala Político-Administrativa, pero entonces ponen la torta más grande todavía porque no solamente de una manera descarada, sin vergüenza, dicen que el instructivo no existe, sino que además multan a los solicitantes con 50 unidades de la divisa de mayor valor por haber recurrido contra un supuesto acto administrativo que para ellos no existe. Entonces, sí, aquí, un castigo por haber ejercido el derecho, ¿no? Es decir, por haber clamado justicia. Es decir, nos van a lacerar con un látigo, con una multa ahora, por haber acudido a pedir ante el, entre comillas, Tribunal Supremo de Justicia, que yo creo que ya va siendo hora que nos hablemos con la verdad en la mano. Deberían ponerle al tribunal, cambiarle su nombre y ponerle Tribunal del Poder Popular de la Justicia o de la supuesta justicia. Porque en verdad ese Tribunal Supremo de Justicia se convierte en una especie de ministerio al servicio del poder presidencial de Nicolás Maduro, donde son capaces de emitir estas sentencias contra el instructivo NAPRE, que son unas sentencias descaradas, que son unas sentencias sin vergüenza. Es que de verdad estos señores han perdido toda vergüenza. Sí, es que no tiene nombre. Nosotros nos quedamos como abogados, no solamente como ciudadanos, sino como abogados, nos quedamos sin palabras para calificar esta actuación.
Bueno, y fíjense cómo está planteada al día de hoy esta situación. Si el instructivo no existe, ¿qué justifica la reducción del salario de los trabajadores de las universidades? ¿A qué se debió Ajá, esa reducción del salario? Porque además debo ajá, decir que esto funciona de la siguiente manera. La UNAPRE oficia a la División de Recursos Humanos de las distintas universidades y les ordena que la nómina sea calculada de acuerdo al instructivo UNAPRE que sí existe. Ahí está, vuelvo y lo repito, no me canso de decirlo, ahí está publicado en la página de la UNAPRE el instructivo. Ahí está el punto de cuenta en el que el presidente de la República aprueba ese instructivo. Entonces, retomando la idea central, si como dice ese Tribunal Supremo de Justicia, ese Tribunal del Poder Popular de la Justicia, que el instructivo no existe, ¿cómo se justifica la reducción del salario? Aquí lo que debería pasar es que hoy, frente al reclamo que estamos haciendo en la sede de la Fiscalía, el ciudadano fiscal general de la República debería dar la cara y decir, he abierto una averiguación para saber qué pasó con los dineros de los trabajadores del sector público que le han reducido sus salarios de manera injustificada, de manera inconstitucional. Eso es lo que hoy debería hacer el fiscal general de la República, que le expliquen al país cómo es que a los trabajadores públicos le han reducido su salario a través de un instructivo de la UNAPRE que ahora el Tribunal Supremo de Justicia dice que no existe. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué hicieron con nuestros dineros? ¿Quién está gozando de ese dinero? ¿Quién está disfrutando de ese dinero? así es. Esa es una pregunta fundamental porque esos recursos indudablemente van a alguna parte y no están yendo a donde debieron haber permanecido mediante y por vía de un despojo de la naturaleza que estás claramente estableciendo. Yo te digo que realmente no hay palabras para calificar estas sentencias, así llamadas sentencias, porque apartando el contenido ético, digámoslo así, la parte moral, la parte de la inconstitucionalidad, de la reducción que se hace de los ingresos de los trabajadores, es absolutamente ilógica, contradictoria y prácticamente yo me atrevería a decir que estas son sentencias que son en sí mismas para ser calificadas como de error inexcusable, que deberían llevar a destituciones de los magistrados que las pronuncian. Entonces, es aquí que, como tú bien dijiste, primero habían sido admitidas los recursos, luego los declaran inadmisibles en una vuelta, un torque incomprensible, el instructivo, ¿verdad? Y agregan que porque no fue acompañado a la acción interpuesta, pero también, sin embargo, dicen, como les comentaba al principio, que lo que pasa es que se ha generado con eso una matriz de opinión que va contra el Estado y terminan la sentencia con una clara amenaza a quienes han interpuesto los recursos porque dice que se deben determinar responsabilidades penales. En primer término habla de responsabilidades penales de esas personas que han introducido esos recursos. Habla pues de la presunta comisión de delitos al clamar por justicia, como tú bien lo has dicho. Agrega esa decisión, exhorta a los abogados actuantes a no incurrir en faltas a la técnica procesal, como la sentenciada. Entonces aquí les quiero llamar la atención. Por una parte dice que los exhorta a no incurrir en faltas a la técnica procesal. Esta es una manera de llamar lo que ellos dicen que está erróneo o equivocado en los recursos interpuestos y agrega y a no interponer acciones sin cumplir con los presupuestos esenciales exigidos taxativamente por la ley. Luego pasa a imponer una multa, como tú ya lo has enunciado, que yo no lo entendí bien porque siempre me parece que recojo referencias parciales porque es una multa de 50 veces el tipo de cambio. No entiendo bien
en qué consiste ese monto de 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela. Entonces, 50 veces 8.000, lo que tenemos como cambio del dólar o del euro. Es cualquiera que sea, no tenemos cómo pagar eso. No hay cómo pagarlo, exacto. No hay manera de pagar esa multa. Nosotros los docentes no tenemos cómo pagar eso porque el robo que han hecho de nuestros salarios nos impide pagar esa multa. Es así, es así. Y entonces, hablan, sin embargo, de una matriz comunicacional que se ha venido creando para imputar al Estado un acto cuya existencia no ha sido demostrada. Tú acabas de decir, y te lo agradezco muchísimo, donde nuestros oyentes pueden encontrar exactamente que está el instructivo de la ONAPRE. No sé. www.onapre.gov.be. Ahí está, publicaciones, instructivos 2022. Ahí aparece el instructivo que ellos dicen que no existe. Ajá. Entonces, fíjate, esto es una cosa muy reprobable porque se ve claramente que se trata de no enfrentar el asunto planteado ante la sala política del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de no enfrentarlo porque la primera observación sería, como tú bien señalaste, que ya habían sido admitidos y de pronto se declaran inadmisibles. Y la segunda sería las muy baladíes argumentaciones que se hacen para no admitirlos, tal como decir o pretender que el instructivo no existe. Es como que plantear que los venezolanos estamos viviendo una realidad paralela, que muchas veces es el caso y muchas veces así lo pensamos, porque realmente el sueldo está disminuido, las primas fueron suprimidas, los bonos también, pero eso no existe. Y entonces cuando vas a ejercer el derecho, no hay asuntos sobre el cual al mismo tiempo las personas que se atreven a decirlo son castigadas ya por una multa impuesta por el Tribunal Supremo, pero además hay una amenaza de que se van a ejercer acciones penales contra esa persona y que se le abra una investigación, con lo cual esto no tiene para mí otra denominación, ya que estamos diciendo las cosas por su nombre aquí, que terrorismo judicial. Eso es terrorismo judicial, pretender darle un carácter penal a algo que no es sino el ejercicio de un derecho, nada menos que ante el máximo tribunal de la República. Entonces, retomando tus palabras, yo creo también que el fiscal general de la República le corresponde poner orden en lo que está pasando, porque esto es algo totalmente incomprensible y además intolerable. Y si algo debe pasar es que se abra la averiguación en relación a ese despojo que aquí estamos comentando nosotros dos con nuestros oyentes el día de hoy. Y te voy a pedir que nos des unos minutos para una pausa que ya nos corresponde y retomamos el tema. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Síguenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo.
Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de regreso en Martes de Justicia. En el programa Buen Provecho les habla Blanca Rosa Mármol de León. Tengo el gusto y el honor de tener como entrevistado al doctor Juan Carlos Apitz, que nos está acompañando en el análisis de esta decisión que ha dejado desconcertada y despojada a los ciudadanos venezolanos con esta inadmisibilidad, entre comillas, de unos recursos que son absolutamente válidos y que además ya habían sido admitidos en relación a este instructivo de ONAPRE que despoja de primas y de bonos a estos ciudadanos. De verdad, estamos como abogados y el doctor Apillo y como ciudadanos también completamente agraviados, esa es la palabra, y desconcertados, y estábamos hablando antes de retirarnos que ahora tiene la palabra la Fiscalía General de la República a ver qué tiene que decir sobre esta decisión, que no es sino un espaldarazo, ¿verdad?, a las actuaciones del régimen que despojan de esta manera de sus derechos a la ciudadanía. Y también quería yo conversar ahora con el doctor Api, porque es un asunto que siempre tengo presente y que se los hago saber a ustedes, porque creo que es lo más importante de todo lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo en Venezuela, que es la pérdida de la independencia del Poder Judicial. En Venezuela la democracia se perdió cuando se perdió la independencia del Poder Judicial. La primera medida del régimen cuando tomaron el poder fue destituir a todos los jueces titulares, a los jueces que tenían carrera judicial, porque la intención era poner, como tenemos hasta ahora, jueces temporales y no hacer concursos. Y en cuanto a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, ha sido una decisión completamente intervenida por el régimen y con la anuencia de quienes a quienes les corresponde la designación, que nada menos y nada más que la Asamblea Nacional. Entonces, quería que el doctor Api nos diera algún comentario al respecto para seguir tratando este tema que es fundamental, que es el de la independencia de los jueces y más aún de los magistrados, aunque todos tienen la misma categoría, ningún juez es menos importante que otro, porque cada juez
lo es en el caso en que esté, en la instancia que se encuentre y en la condición que sea. Así sea un juez temporal que esté por un día, ese juez tiene que ser independiente y tiene que hacer justicia. Adelante, doctora. Yo vi por televisión la instalación del año judicial y escuché con detenimiento los discursos y allí no observé ninguna rectificación, ninguna revisión, ningún llamado a enmendar. Eso era el Titanic, el barco hundiéndose y puro aplauso, puros logros, puras conquistas. Y la corrupción que pulula allí, todo lo que está pasando dentro del sistema de justicia. Dios mío, no van a hacer una rectificación, ni la magistrada ni el presidente. Eso era puro logro. El Titanic hundiéndose y la orquesta sonando. ¿Quién dijo eso? ¿Donald Trump? ¿Biden, el presidente de los Estados Unidos? No. Pedro Carreño, desde la tribuna de oradores, en marzo de este año, cuando se fueron a designar los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y dijo también, cito, tiene que ser por consenso, porque eso es la justicia. Deseamos un TSJ que tenga todos los elementos para dar justicia a la ciudadanía. Pedro Carreño, marzo de 2022. Ahí tienen, pues. Miren el Tribunal Supremo de Justicia renovado que fue designado por esta Asamblea Nacional, con las sentencias 445 y 446 del 11 de agosto de 2022, le agradecieron, le pagaron la factura a la Asamblea Nacional y al chavismo y a esa oposición sinvergüenza que existe en la Asamblea Nacional, haber sido designados como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Repito, ahí no hay magistrados, ahí hay guardianes, guardianes de la revolución, guardianes que pertenecen a la Guardia de Honor del presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que puede evidenciar por qué frente al instructivo ONAPRE, que le robó su salario a los trabajadores de la salud, del sector educación, se diga ahora que ese instructivo no existe de una manera desvergonzada, de una manera descarada. ¿Dónde están los dineros de los educadores? ¿Dónde están los dineros de nuestros médicos? ¿Dónde están los dineros de nuestras enfermeras? En el bolsillo de alguien están esos dineros. Porque si el instructivo no existe, pero se les redujo el salario a los trabajadores, alguien lo tiene. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo es posible que entre gallos y medianoche, yo quiero además contar algunas anécdotas de estas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia? Fíjense, la sentencia esta que se publicó recientemente en fecha 3 de septiembre, fue una sentencia que habían anunciado su existencia en agosto, es decir, pasa 15 días o más, dice la página del Tribunal Supremo de Justicia, que ellos han decidido, de alguna manera, la sentencia no aparece por ningún lado, sino que entre gallos y medianoche aparece una decisión declarando inexistente el instructivo de la ONAPRE. Es decir, este es el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que de nuevo obviamente no tiene nada, no hay ninguna novedad, es más de lo mismo. Si nos parecía que en la historia judicial no podía haber sentencias más descaradas y más sinvergüenza que la que declara el desacato de la Asamblea Nacional, elegida por una amplia mayoría en el 2015. ¿Se acuerdan la sentencia del desacato? Esa sentencia pasará a formar parte, a engrosar la historia universal de la infamia. Sí. Esa que dijo que los diputados de Amazonas habían sido irregularmente electos y que cuando nuestra Asamblea Nacional decide juramentar a esos parlamentarios y entonces el Tribunal Supremo de Justicia los declara en desacato y desconoció la voluntad popular, porque eso era lo que estaba pasando en el fondo. Ese Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus sentencias, desconoció la voluntad de la mayoría al declarar el desacato de la Asamblea Nacional del 2015. Correcto. Ahora se ha visto mayor sinvergüenzura y descaro de unos jueces.
Bueno, insólito. si nos parecía que eso era, digamos, una infamia, bueno, lo que acaban de hacer con los trabajadores del sector salud, del sector educación, bueno, es doblemente más grave todavía. Es Así es. doblemente más descarado, porque nos reducen el sueldo, nos aplanan el sueldo a su gusto, pero entonces ahora nadie sabe nada, nadie sabe por qué pasó eso, el instructivo no existe. Es decir, aquí todo el mundo se lavó las manos como Pilatos. Sí, es como de qué instructivo están hablando. Sí. Nosotros no estamos haciendo nada, pero como tú dices, los salarios ya sufrieron la reducción. Entonces, fíjate, este Tribunal Supremo, como tú bien dices, se supone que era un tribunal nuevo que se estaba haciendo inclusive en aquella idea, acuérdate, de que querían convencer a la Corte Penal Internacional o al fiscal, mejor dicho, de que no era necesario que se actuara complementariamente por fallas de la justicia aquí en Venezuela, porque aquí perfectamente se podía aplicar la justicia de una manera correcta, y entonces se redujo el número de magistrados y se procedió a los nombramientos, y es aquí lo que nosotros estamos cosechando, porque tú hablabas de la corrupción y yo quería aprovechar para comentarles a nuestros oyentes que la corrupción Solo tiene muchas corrijo, formas. solamente voy a corregir lo siguiente. Leí fue a Pedro Carreño. Fue Pedro Carreño el Exacto. que dijo que en el Tribunal Supremo de Justicia había corrupción. No lo dije yo, lo dijo Pedro Carreño, que es Es verdad, portavoz lo del dijo, Partido Socialista es Unido de cierto. Venezuela. ¿Eh? No Es lo dijo ni cierto. usted ni lo dije yo. No lo dijo Donald Trump. Lo dijo Es Pedro verdad, Carreño. lo dijo Pedro Carreño, y esa era la forma de resolverlo, era con esa reforma, entre comillas, que hicieron. Pero ¿cuál es la reforma que recibimos? Bueno, eso se ve en el tipo de decisiones que se producen. ¿Y qué son estas decisiones? Unas decisiones con una absoluta falta de independencia de los magistrados. Entonces, un magistrado que no puede decidir de una forma independiente, ese es un magistrado que está cediendo por alguna razón. Entonces yo siempre digo que los jueces perdieron la independencia en Venezuela porque unos tienen miedo y otros están agradecidos. Y eso se cumple también en el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia no es la excepción. ¿Por qué? Porque hay unos que están agradecidos por haber sido nombrados magistrados, a pesar de no llenar los requisitos para el ejercicio del cargo, y hay otros que por eso mismo tienen miedo de no hacer decisiones complacientes, comprensivas, que conecten actuaciones inconstitucionales, como el caso que nos ocupa, puedan ser destituidos. Porque sabemos que aquí nada cuesta de un momento para otro a la Fiscalía llevar a un magistrado ante el poder moral, un poder moral controlado, y que de un solo plumazo, para decirlo coloquialmente, puede destituir a cualquier magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos para impetrar justicia? Esa es la pregunta. ¿A dónde vamos si cuando vamos ante el Tribunal Supremo de Justicia se produce una tipo de decisión como esta, que le está poniendo multas nada menos que a los rectores de varias universidades nacionales, de la ULA, de la UCD, de la UDO, de la UCA, de la UNESPO, de la UPEL, ¿verdad? Y además de eso, dice que hicieron un ejercicio abusivo de una acción judicial los trabajadores jubilados, y les impone la multa y lo que ya les he mencionado varias veces, la amenaza de las investigaciones penales, entre otras. Entonces, ya no tenemos a dónde acudir, a dónde vamos después del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Api. La calle. La calle es el verdadero tribunal
que puede enjuiciar esta actuación al margen de la Constitución y de la ley de la administración pública. Por eso estamos hoy en la sede de la Fiscalía protestando. Nos concentramos en la sede de la Fiscalía para protestar el robo de nuestro salario por parte de la UNAPRE y del gobierno nacional presidido por Nicolás Maduro. Solo la calle es la que puede en verdad hacer que este gobierno rectifique. Le tienen temor a la calle. Si hay algo positivo de todo lo que ha sucedido, es que se ha demostrado una vez más que solamente estando en la calle y reclamando nuestros derechos, nuestras reivindicaciones laborales, es como podemos hacer que el gobierno rectifique, porque efectivamente, aunque pagó y pagó mal, porque nos pagaron nuestro bono vacacional, por supuesto, de acuerdo a este instructivo UNAPRE, que como lo he dicho, existe, y tan existe que usted puede acudir a la página de la UNAPRE y bajar el contenido de ese instructivo, pero fue la calle, el reclamo en la calle de los docentes lo que hizo que el gobierno rectificara y decidiera pagarle a los docentes. Aquí hay algunas anécdotas, fíjense. Estando en la calle, el gobierno firma un acta en el Ministerio del Trabajo, en agosto, a finales de agosto de este año, donde se dijo que el bono vacacional nos lo iban a pagar de manera fraccionada durante un año, lo que causó mayor indignación por parte de los docentes, y otra vez fuimos a la calle. Y acto continuo, cuando se dieron cuenta de la unidad, de la cohesión de los trabajadores en la calle reclamando sus derechos, el gobierno destituye al director de la UNAPRE y decide pagar el bono vacacional. Chucuto, porque lo pagó mal, lo pagó de acuerdo al instructivo, pero pagó. Entonces, lo positivo de lo que ha sucedido es que nos evidencia que es la calle la manera en que tenemos de reivindicar nuestros derechos. Aquí, olvídense ustedes que existe el Tribunal Supremo de Justicia. Eso no es un tribunal, y mucho menos de justicia, lo he dicho. Y no lo es porque no lo integran jueces independientes. Esos jueces son dependientes. Aquí no hay institucionalidad en Venezuela. Esta farsa que nombraron en la Asamblea Nacional en marzo de este año, nombrando un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, en verdad lo que estaba era disfrazando una pugna interna del chavismo para que cada una de las pandillas que hay adentro nombrara y tuviera representantes en el Tribunal Supremo de Justicia. En verdad eso fue lo que pasó. Ahí lo que hubo fue una farsa nombrando estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, yo quiero advertir que en esa Asamblea Nacional algunos diputados que se dicen de oposición se prestaron a esa farsa. Esos magistrados que esta oposición sinvergüenza designó el Tribunal Supremo de Justicia firmaron estas sentencias que declaran que el instructivo es inexistente. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso. No hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente. Cómplices de Pedro Carreño, cómplices de todos los que estaban ahí, que nombraron a estos magistrados que hoy firmaron estas sentencias cínicas, sinvergüenzas, la sentencia 445 y 446 del 11 de agosto de este año. Ojo, repito, se dice que fueron publicadas el 11/8, pero se conocen y en verdad fueron publicadas el 3 de septiembre de este año. Es decir, casi un mes después, entre gallos y medianoche, publican la sentencia. Y como lo decía usted, no tenemos acceso al contenido íntegro de la sentencia porque sabemos es de trozos, de párrafos de la sentencia que son publicadas por los medios de comunicación. Pero ellos no la publican. Es parte de su miedo. Uno trata de ingresar a la página del Tribunal Supremo de Justicia y no es posible. No hay manera de enterarse de la totalidad de la sentencia. Bueno, porque es parte del miedo. Como dice por ahí, el miedo es del tamaño de la maldad. Ellos saben que obraron mal, y ellos saben que están actuando al margen de la ley, al margen de la Constitución, por eso no lo publican. Hubo un robo, nos robaron nuestro salario, y en esta oportunidad el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, como ellos mismos lo bautizaron, es cómplice del robo de los salarios a los trabajadores.
a los docentes. Nos robaron nuestro dinero, alguien está disfrutando de ese dinero, no sabemos quién es. Y por eso es que el fiscal, frente a la protesta de hoy, debería abrir una averiguación para determinar dónde está ese dinero y quiénes son los responsables de ese robo. Así es, y nosotros debemos exigírselo como ciudadanos al fiscal. Y es muy importante lo que dijiste de que aquí no hay institucionalidad. Y por eso es que nosotros hemos perdido totalmente el ejercicio de los derechos y de las libertades, porque no hay institucionalidad en el país. Y la institucionalidad empieza por recuperar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es la bisagra, ese es el control de los otros poderes. Y es por eso que nos encontramos en esta situación de indefensión absoluta, porque como ha quedado expuesto después del análisis que tú has hecho muy bien, aquí nosotros como ciudadanos no hemos quedado más sino que con la expresión de nuestra manifestación de voluntad, el ejercicio de nuestro derecho, que es lo que se hace, por ejemplo, acudiendo a la Fiscalía el día de hoy, y lo que se hace también, por ejemplo, acudiendo a que se reinstitucionalice el país, a que se haga la refundación de la República, que no hay otra forma de recuperar el ejercicio de los derechos aquí en Venezuela. La verdad es esta, nosotros tenemos jueces sometidos, tenemos jueces con miedo. En Venezuela los jueces tienen miedo. Y en el país donde los jueces tienen miedo, los ciudadanos no pueden vivir tranquilos, no pueden dormir tranquilos. Esa es la verdad y eso es lo que nosotros tenemos. Yo creo que es muy valioso lo que están haciendo, concurriendo ante la Fiscalía. Me parece excelente que estés participando y dándole valor y fuerza a esa acción. Yo la respaldo plenamente, estoy totalmente de acuerdo y bueno, es lo que nos queda, porque el Poder Judicial ya lo agotamos. Fuimos hasta el Tribunal Supremo, ya no nos queda más. Quería darte un minuto que ya nos queda para terminar el programa, para que te despidas de los oyentes, y te agradezco de verdad muy especialmente que hayas aceptado la invitación el día de hoy. Los docentes seguiremos en la calle reclamando nuestros derechos. Si en Venezuela no hay instituciones, pues lamentablemente es la calle la que nos puede dar nuestros derechos. Esto ha demostrado que trabajando de manera unida y trabajando además por causas que están justificadas, los reclamos rinden resultados. Yo quiero terminar esta intervención que he tenido el día de hoy diciendo que lo que motivó ese instructivo de ONAPRE, que sí existe, repito, ahí está en la página de la ONAPRE, que los que lo quieran leer, fue una guerra económica. Y yo creo que sí, si hay una guerra económica, es la guerra económica que le tiene el gobierno a sus trabajadores, que los ha empobrecido, que les ha robado su sueldo, que les paga mal, que les paga tarde. Y frente a esa guerra económica, nosotros estamos ejerciendo el derecho a la legítima defensa y lo estamos haciendo en la calle, donde se debe hacer en este momento. Es así. Es así. Se trata de eso, del ejercicio de los derechos. Muchísimas gracias, de verdad, por tu excelente intervención del día de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes y será hasta el próximo martes. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó